Sin levadura en la doctrina. Te habla tu amigo hermano Carlos Hernán Sarmiento. Sin levadura la doctrina está en el aire y estás en la serie llamada Las 40 parábolas de Jesucristo. Esta es la segunda parte de la segunda parábola que estamos tocando. En la entrega anterior dije que si no hubiera sido por esa declaración del Señor en Marcos 4:13 acerca de la parábola del sembrador en cuanto a lo esencial de la parábola del sembrador, la simpleza, la sencillez y al mismo tiempo la universalidad, esta sería la que estamos tocando hoy, sería la principal de las parábolas, porque marca un derrotero desde la misma llegada del Señor Jesús. Además, en los eventos registrados del Señor en su ministerio aquí en la tierra, en los 4 evangelios, en ese orden de acontecimientos, la primera vez que aparece la palabra parábola se refirió precisamente a esto. Por allá en Lucas capítulo 5 lo puedes ver. Pero entonces continuemos, estamos haciendo la exposición, quedamos en el punto específico de que Jesús no vino a hacer una colcha de retazos. El nuevo pacto no es una colcha de retazos, no es una tapadera de huecos y de imperfecciones del antiguo pacto, es un nuevo pacto sobre mejores promesas. Que el antiguo pacto anunciaba que en algún momento se iba a dar el establecimiento del nuevo pacto es distinto, pero el nuevo pacto no depende del antiguo pacto. De pronto hay gente que piensa que para Israel el nuevo pacto es una reforma, y muy fácil se te puede confirmar de que no es una reforma. La ley testificaba de Jesús. Busquémoslo por ahí en Romanos capítulo 3. Y de antemano te digo que al final del estudio te voy a mandar un capítulo que tengo dedicado específicamente a esto. Se llama La Ley de Jesucristo, la ley de Moisés versus la gracia de Jesucristo, en un libro que me permitió el Señor publicar en el 2012. Es muy bueno, es muy buen fundamento. La verdad, esto parte la historia del cristianismo prácticamente en dos y la teología en dos. Aquí cuando alguien llega a este punto, ya la cosa comienza a verla de una forma distinta. Esta es la óptica que el Señor quiere que todo ministro y cristiano adopte, aprenda a diferenciar y a vivir el pacto que a usted le compete. Israel fue depuesto, Israel fue castigado, Israel fue azotado, Israel le alcanzaron las maldiciones de la ley por no obedecer el pacto que les tocó en suerte vivir. La iglesia no puede repetir ese mismo error. La iglesia tiene que conocer el nuevo pacto, el contrato que le rige delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 19 dice así, haciendo una distinción entre la gracia y la ley, no se lo olvide. La ley, Juan 1:17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice el versículo 19, a ese pero de San Juan 1:17 también es aquí. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad. No dice, la ley vino por medio de Moisés y la gracia que complementa la ley vino por medio de Jesús, no. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Y aquí también hay un pero, en Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Juicio de Dios es condenación. Ahí dejo algo claro que el apóstol Pablo después lo definió en 2 Corintios capítulo 3. La ley es un ministerio de condenación, no salva a nadie. La letra mata. ¿Listo? Versículo 20, y aquí explica por qué. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, las obras de la ley no te justifican ante el Padre Celestial. La ley lo único que hizo ahí, está explicando, es dar conocimiento del pecado. Definir cuáles eran los delitos. Alguien coge algo que no es lo suyo. ¿Cómo se llama ese delito? Se llama robar. Es un ladrón. Eso es lo único que hizo la ley. ¿Listo? Y el versículo 21 es clave. Pero ahora, aparte de la ley, por un camino distinto de la ley, independiente de la ley, te estoy citando las diferentes versiones que hay respecto a esto. Por algo distinto, por un camino distinto,
aparte de la ley, independiente de la ley, sin depender de las obras de la ley. Vamos a ver cómo dice aquí en la Biblia latinoamericana que tengo aquí, el Nuevo Testamento del latinoamericano. Dice Romanos 3:21, dice así, Romanos 3:21, dice así, aquí, pero ahora nos hizo manifiesto eso mismo que anunciaban la ley y los profetas. Dios nos hace justos y santos sin valerse de la ley. Este lo dejó para el final, pero muy bueno. Es decir, sin valerse de la ley, Dios justifica al pecador. Pero ¿cómo así si la ley lo condena? Porque alguien pagó el precio, el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Alguien satisfizo los requerimientos de la ley. La ley cayó con todo su peso sobre él, recibió todo el peso de la ley, el castigo que la ley demandaba, que la ley es justa, santa y buena. La ley de ninguna manera es mala, la ley es justa. Pero entonces alguien se hizo maldición, llegó a ser maldición. Hasta ese punto llegó, como dice en Gálatas capítulo 3, por nosotros se hizo maldición, no era maldición, llegó hasta el punto de convertirse en maldición. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, 2 Corintios 5. Llegó hasta ese punto de convertirse en lo que más detesta a Dios, la desobediencia, abomina a Dios, él abomina el pecado. El pecado hizo separación entre Dios y su creación. El pecado no es de Dios, el pecado es obra de Satanás. Y por el pecado pasa la muerte a todos los hombres, Romanos 5:12. Entonces, por ese camino distinto que la misma ley anunciaba, porque la ley sabía que la única forma de que otorgaran salvación a los hombres era que ella fuera quitada de medio, porque mientras ella estuviera presente, ella acusaba, condenaba, y nadie la podía cumplir. Entonces era necesario que alguien hiciese ese trabajo, y ese trabajo lo hizo el Hijo de Dios. Y la ley también anunció que Dios iba a enviar su Mesías a Israel. Deuteronomio capítulo 18. He aquí profeta como yo, dijo Moisés, os levantará el Señor. Y el que no oyere tal profeta será desarraigado del pueblo. Y fue efectivamente lo que pasó. Jesús es el Mesías, envió a Israel, y Israel lo desechó. No todos, ¿no? Pero el pleno de la sociedad israelita, tanto autoridades como personas, dijeron, crucifícale. ¿Y qué hago con este hombre que vosotros decís que es el rey? ¿Qué hago con el rey de los judíos? ¡Fuera con este! Pero no ha hecho nada malo. Crucifícale. ¿Y a quién le suelto? Suéltanos al ladrón, a Barrabás. Desecharon al Hijo de Dios. He aquí pongo en Sión una piedra reprobada, piedra de tropiezo, y el tropezadero de Israel. Es que Israel no cree que alguien pueda entrar al reino de los cielos sin cumplir la ley de Moisés. Es decir, la ley de Moisés se le convirtió a ellos en la panacea, cuando la ley tenía una tarea y llegaba a la mitad. ¿Cuál era? Desenmascarar el pecado inmerso en la naturaleza humana, ya incrustado, escrito, como le dijo el Señor en Ezequiel, el pecado está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante en el corazón de Israel. Algo ya totalmente metido en el interior del ser humano. Entonces pero ahora aparte de la ley, Romanos 3:21, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la misma ley y por los profetas. Es decir, el juicio de Dios traía la ley, condenación para todo el mundo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, es decir, se hizo evidente a los hombres, manifestó la gracia, salió a la luz el método de amnistía y de salvación que Dios siempre ha tenido en todos los tiempos, porque Dios nunca ha salvado por la ley. Abraham fue hecho justo por la fe, no por cumplir obras. Y el tiempo de Abraham no existía la ley. Fue justificado. Ese siempre ha sido el mismo método de trabajo del Señor. Ahí lo dice en Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos? Versículo 1. ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras de la ley, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, por la fe.
Pero al que obra, es decir, a la persona que confía en las obras que hace, es decir, los que se sujetan a la ley de Moisés, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Como trabajó, me debes esto, Señor. Yo hice esto, esto y esto, entonces estás endeudado conmigo, me debes esto. Ese es el concepto de la ley. Versículo 5. Mas al que no obra, el que no se apoya en sus obras, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Siempre ha sido el mismo método de salvación de parte de Dios, en todos los tiempos. Noé fue hallado justo, Abraham creyó y fue justificado. Y si ahí en adelante seguimos, todo ha sido por fe. Por eso Habacuc dijo, mas el justo por la fe vivirá. Y lo repite el Nuevo Testamento. Esto es un camino de fe, no es por obras. Ahora, no significa que no hay obras. Eso es después de que ya has creído. Dios te permite andar en unas obras que tú ni siquiera planificas. Tú nunca has pensado en ir a darle comida a los pobres, en no botar la comida a la basura, y más bien empacarla, calentarla bien, y ir y buscar a alguien a quien dársela. Eso nunca pasó por tu cabeza. Pero cuando ya llegas al Señor, el Señor te empuja a hacer cosas de ese tipo. Y así por el estilo. Ya son obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero son obras que ya demuestran que hay una salvación, hay una justificación en tu vida. No que estás buscando ser justificado por esas obras que haces. No, yo voy a ayudar a los viejitos a pasar la calle para ganarme el cielo. Estás perdido. Esas no son las obras que salvan. Entonces, volvemos al punto aquí de la parábola. ¿Acaso pueden los que están de bodas, Jesús respondió antes de dar la parábola, tener luto? El luto ahí también se refería pues a la posición de ayuno. Tener luto y abstenerse pues y ayunar entre tanto que el esposo está con ellos. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Mientras tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Entonces hay un concepto, la presencia del esposo. Y ese concepto lo vemos clarísimo en San Juan capítulo 3, versículo 29, busquémoslo. Recuerde que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. De ahí en adelante el reino de los cielos es anunciado y los violentos la arrebatan. San Juan capítulo 3, versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, está hablando Juan el Bautista. Cuando le dijeron, Señor Juan, ese que tú bautizaste ahora está bautizando más gente que tú. ¿Ah? Como quien dice, mira ese señor, ¿qué le pasa? Tú le predicaste, un ejemplo pues, y ahora resulta que en un momentico tiene más discípulos que tú. Juan logró tener al final como 2, 3 discípulos que pasaron a ser discípulos de Jesús. Recuerde que el ministerio de Juan fue muy rápido, 6 meses más o menos. Desde que el momento que comenzó a proclamar una voz en el desierto. Y dice así, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ahí en testimonio de que Jesús es el Mesías. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. He aquí, envío mi mensajero delante de mí, de tu faz, el cual preparará el camino. Una promesa en Malaquías y en Isaías también está esa voz. Una voz en el desierto, prepara el camino al Señor. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado, que era Juan, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Pero la clave está, el que tiene al esposo es la esposa. Él está de bodas. ¿Por qué? ¿Cómo van a decir que ayunen si yo, el esposo, estoy aquí presente con ella, con la prometida? Ella no va a ayunar mientras yo estoy aquí, ya está de fiesta. De fiesta con Jesús. Está en banquete. Entonces en el contexto le suelta la parábola. ¿Y cuál es la parábola? No, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace y pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo y se hace toda la rotura. Y nadie echa vino nuevo, no de viejo, de otra manera el vino nuevo romperá los sobres y se derramará y los sobres se perderán, pero cada uno en su sitio.
Ahí está anunciando los dos pactos que Él vino a hacer. Eso le dio preámbulo de entrada. Y lo que está ahí haciendo sencillamente le dio pie. Pero digo que esa es la parábola más importante. ¿Por qué? Porque habla prácticamente de lo que Jesús vino a hacer, a establecer un nuevo pacto. Y para eso vamos a Hebreos. Qué bueno, le invito a que se lea Hebreos. Por eso le voy a enviar al final el estudio, para que se dé cuenta de una forma muy profusa. Certificamos que la gracia es mayor que la ley, y que es mejor aferrarse a la gracia que a la ley. En Hebreos capítulo 7 habla acerca de eso, acerca de Jesús, acerca de Jesús como un sacerdote distinto a la manera de los sacerdotes de la ley. Estoy parafraseándole, para que pudiera llenar esos vacíos. Y yo al final de la entrega anterior dije que Jesús no vino con un retazo de tela nueva para tapar los huecos que dejaba el sacerdocio antiguo basado en la ley. No, Él no vino a hacer una colcha de retazos y a tapar los huecos. No, Él vino a hacer un nuevo vestido. Y desde el versículo 11 te lo voy a leer, Hebreos capítulo 7. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley de Moisés, ¿qué necesidad habría aún de que se le aventase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, un orden eterno, sin comienzo ni final, y que no fuese llamado según la orden de Aarón, en la cual finalizaba, era un sacerdote vitalicio hasta que moría y uno de sus hijos le sucedía? Porque cambiado el sacerdocio, se cambió el sacerdocio según el Salmo, tú eres sacerdote según la orden de Melquisedec. Cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya ¿qué? Cambio de ley. Oh, la ley, Jesús, el tropiezo de esta gente está en que no entienden Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar sino a cumplir. Entonces se quedan en ese punto y sobre esa base piensan de que la ley no está abrogada. La ley fue abrogada, solo que Jesús primero la cumplió, la satisfizo, la vindicó, porque la ley la habían pisoteado también, la vengó, y luego la puso en su sitio, en honra, y ahora Él quedó como el camino. Ese es el concepto que hay que manejar. Porque cambiado el sacerdocio es necesario que también haya cambio de ley, porque no es posible que se cambie el sacerdocio y sigan las mismas reglas. Ahora, no, el pueblo de Dios no está sin ley. Nosotros no tenemos la ley de Moisés, tenemos la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8. No estamos sin ley. Y en la ley de Cristo esos mandamientos son impresos en nuestra mente y en nuestro corazón por el Espíritu de Dios. Somos tablas leídas. Por eso dice ministros de un... O sea, el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque a la letra mata, más el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Entonces la ley fue cambiada. Los cristianos no están bajo la ley. Romanos 6:4. Sino bajo la gracia. La gracia es la ley de Cristo. ¿Y cuál es la gracia? Que sos guiado por el Espíritu Santo de Dios y obtienes lo que por obras no pudo tener Israel. Pero sí lo tienes por fe, porque le crees al Señor, que Él es cumplidor de promesas. Dice así, porque cambiado el sacerdocio, Hebreos 7:12, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, está hablando de Jesús, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, pero sí a la realeza. Porque aquí tenemos un sacerdote rey. Y ahí había problema en el Antiguo Testamento. Eso era un vacío de la ley. ¿Cuál era? Que el sacerdote que acercaba al pueblo a la espiritualidad no era el que manejaba el pueblo, no era el que manejaba el pueblo, no era el rey, no era el que tenía el poder ejecutivo. Y el rey, que se supone que tenía que guiar, pastorear a estas personas para que estuvieran cerca de Dios, no era el sacerdote que vivía pegado al corazón del Señor. Entonces a veces se levantaban reyes que querían hacer lo que les daba en gana, y el sacerdote trataba de ponerlos y ajustarlos a la esta, y allá había problemas. Es más, se dio circunstancias, y pasó con el rey Saúl, que mandó a matar al sacerdote Abiatar, y lo mató. Y no solamente al sacerdote, a todos los de eso, por una palabra,
por la negligencia de Elí, porque Elí fue negligente en enderezar el camino de sus dos hijos. Son ni fines, sacerdotes, según el ministerio del Antiguo Testamento, de la ley. Y al ser alcahueta con el pecado, se leyó una palabra y esa palabra se cumplió con Saúl. Y prácticamente acabó con todo su estirpe. Solo quedó uno, que fue el que le ayudó al rey David a levantar el tabernáculo. Él fue el único que escapó. De resto los hubieran matado a todos. Por ahí léelo, segundo libro de Samuel. Entonces ahora tenemos un sacerdote rey. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, haciendo la comparación, comenzando en Hebreos capítulo 7, con aquel al cual Abraham entregó todo, porque Melquisedec era mayor que Abraham. Y esa figura de sacerdocio de Melquisedec, que recibió de Abraham todo, los diezmos, las ofrendas, como agradecimiento a Dios, lo utiliza aquí el apóstol Pablo, porque Pablo fue el que escribió Hebreos. Nadie podía conocer a profundidad esto si no fue Pablo. Solamente que yo creo que quedó manifiesto escrito que lo publicaran después de su muerte. Esto se publicó 2 años después de su muerte o al año siguiente. 2 años antes de que cayera el templo de Jerusalén. Esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec, versículo 15, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Recuerde, moría Aarón, le seguía a su hijo. Nadab y Abiú murieron por fuego. Entonces siguió ¿quién? Finnes. Y así por el estilo. Entonces era una descendencia, por descendencia. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Jesús vive para siempre. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál era el mandamiento anterior? Que los sacerdotes se daban a través de una línea generacional. Quedó abrogado. Y ahora el sacerdote, tenemos un sacerdote inmutable que traspasó los cielos, ahí mismo lo dice en Hebreos capítulo 5. Un sacerdote inmutable que traspasó los cielos y que nos puede presentar ahora delante de Dios. Porque todo sumo sacerdote, capítulo 5, versículo 1, tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, pero para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes, extraviados, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Listo? Y dice luego, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, versículo 5, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, también le dijo en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Porque recuerde que el sacerdote, según la ley y la descendencia, lo condenó a muerte, al paredón. De Caifás salió esto, por eso Jesús le dijo a Pilato, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, y fue Caifás, que era el sumo sacerdote en ese año y tenía que presentar al pueblo al Mesías. Esa era la función del sacerdote. Cuando apareciera el Mesías, el sumo sacerdote lo hacía oficial al pueblo. Este lo hizo oficial, pero para decir, condénenlo, crucifíquelo, no es ningún Mesías, ese es un engañador. Así decían de Jesús. Recuerde que cuando murió fueron a decirle a Pilato, nos acordamos que aquel engañador decía que al tercer día se iba a levantar los muertos, así que por favor coloca una guardia y coloca tu sello real, el sello del César, el anillo del César, sellando esa roca para que nadie lo mueva y no se atrevan los discípulos a destaparlo, porque destapan, sacan el cuerpo, luego dicen que resucitó y es peor el engaño. Pero no contaban que Jesús resucitó, dándole una segunda oportunidad a esa gente, porque ellos se dieron cuenta, los soldados fueron primeramente a los sacerdotes y le dijeron, vino un ángel, la abrió y se paró de los muertos. Eso era suficiente para que Anás, Caifás y todo ese Sanedrín se hubieran postrado. ¿Qué hicimos? Matamos al Mesías. No. No le vayan a decir a nadie. Si el gobernador se da cuenta, tranquilo que el otro le salvamos las vidas. ¿Por qué? Porque se rompió un sello real del César y eso daba muerte.
Y esa versión, según Mateo, al final, capítulo 28, dice que es lo que se cree hoy entre los judíos. Esa es la versión que corre. Arrancó de Caifás y de Anás, los sumos sacerdotes en el tiempo, el suegro y el yerno. Hijos de Aarón, que en vez de presentar al Mesías, a Israel, lo condenaron a muerte. Pero ellos mismos levantaron esa falacia diciendo que sus discípulos robaron el cuerpo. Cuando los soldados le dijeron que un ángel corrió la piedra y salió él resucitado. Tremendo, ¿no? Misericordia a Dios. Volvemos a Hebreos capítulo 7, versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, los huecos de la ley, las debilidades de la ley, a las cuales Jesús dijo, yo no vengo a colocarle paño y hueco a esas debilidades, yo vengo a hacer algo perfecto, fuerte, inamovible, un pacto sempiterno, mejor todavía que el antiguo pacto. Versículo 19, y ahí lo confirma, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero el nuevo pacto, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, desde el cielo, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas de los cielos, está a la diestra de Dios, rogando por nosotros, ministro del santuario de aquel tabernáculo verdadero, no el que Moisés levantó acá, que era una réplica del cielo, que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que tenga también algo que ofrecer. Hablaba en el momento en que el templo estaba todavía en pie, y ese templo no está en pie ya, caído. Si estuviera presente, todavía seguirían sacrificando ovejitas. Así que si estuviese sobre la tierra, el sumo sacerdote que tenemos en los cielos, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Recuerde, año 68 se escribió esto, todavía no había caído el templo en el año 70. ¿Listo? Los cuales sirven a lo que es figura de las sombras celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo en el desierto, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero era una réplica, el original está en el cielo, y Jesús entró al original. Pero ahora, versículo 6, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, un vestido nuevo que no se pone sobre un vestido viejo, porque no armoniza, ambas cosas se tiran, se echan a perder. Jesús es fiador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero, Hebreos 8:7, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, no por el pacto en sí, sino porque el pueblo no copió, no entendió, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo vestido en este caso. Si aquel primer vestido no tendría mancha, ni hueco, ni arruga, ni cosa semejante, no se hubiera buscado lugar, parafraseando mis palabras, para un segundo vestido. Y ahí anuncia el nuevo pacto. Esta parábola le dio entrada al Señor Jesús para eso. Esta es la parábola principal, prácticamente, la labor que el Señor está haciendo. Y en esa parábola, recuerde, confirmó con muchas otras parábolas acerca del vestido, el vestido y el vestido. ¿Y a qué se refiere el vestido? La gracia. Dios te justifica ahora por unas obras muy distintas a las antiguas. El Señor te presenta ahora delante de Él con una justificación que la ley nunca logró alcanzar. La ley no logró alcanzar esa justificación. Recuerde la parábola de la fiesta de bodas. Mateo 22:12. Después de entrar a las bodas, al festejo, al festín, el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Mientras están las bodas, ahí está presente el esposo. Y en la parábola que Jesús contó, de la parábola de la fiesta de bodas de un padre a su hijo, el padre, ya después de que la casa se llenó, baja y mira a todos y observa a un amigo. Versículo 11:22, Mateo 22:11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda.
y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y no le pudo responder, ¿por qué? Porque eso es un nuevo vestido que el Señor quería hacer. El nuevo pacto es una nueva vestidura. Y para eso Dios preparó al apóstol Pablo para enseñarle eso. También dio un adelanto acerca de Mateo capítulo 25 de la parábola de las viudas, de las vírgenes. Donde dije, aquí el esposo. Ahí les quitó el esposo, entonces ellas ¿qué hacían? Vigilaban y ayunaban, lo que él les dijo ahí al final. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Vigilaron, ayunaron, estuvieron pendientes hasta que apareció el esposo. Y las que estuvieron listas, entraron a la fiesta. ¿Quién utilizó el Señor para eso? Pues el apóstol Pablo, entendió muy claro eso, porque el apóstol Pablo antes se justificaba por la ley. Vamos a Filipenses, por favor, y con esto vamos cerrando. Pero recuerda que te voy a mandar al final un compendio de todo eso, porque en esto, si quieres de verdad conocer Biblia, en este tema tenés que aprender a ser versado, no un niño, no vocales, no primaria ni bachillerato, necesitas tener un nivel universitario. Más, si pudieras e hicieras un doctorado en esto, aprende eso, y eso también va para los ministros. ¿Por qué tanto ministro cae hoy en legalismo y en todas esas corrientes judio-mesiánicas, judaizantes, y tanta observancia antiguo-testamentaria? Hay gente que no conoce y no Antiguo Testamento y no entienden el nuevo pacto que viven. Citan muy poco el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque no sos versado en este punto que Jesús dejó claro. El nuevo pacto es independiente del antiguo pacto. El antiguo pacto quedó escrito para nosotros, para ejemplo, 1 Corintios 10. Ahí quedó, para que no hagamos lo mismo que Israel cometió. No más. Pero ya para avanzar, tienes que conocer el nuevo pacto que te compete en la sangre y cuerpo de Cristo, y que está simbolizado, figurado en los evangelios, explicado en las cartas del Nuevo Testamento. Ahí está explicado la nueva doctrina, la que Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. La nueva doctrina, la cual puede echar fuera demonios, sanar enfermos, porque de gracia recibieron, entonces dan de gracia. Esa nueva doctrina usted tiene que aprender a ser versado. Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice así el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, mire, el vestido de la ley. Ahí comenzó a sacar sus palmarés. Circuncidado al octavo día, primero, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Por el amor de Cristo. Y ciertamente aún hoy estimo todas estas cosas como pérdida, basura, dice en otro pasaje, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, vestido viejo, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo Jesús, vestido nuevo, la justicia que es de Dios por la fe, la gracia. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de todos los muertos. Se le concedió morir como mártir. Esa misma vestidura, el apóstol Pablo, conociendo eso en su realidad propia, entendió el asunto del antiguo y el nuevo pacto y comprendió que son muy distintos y que son dos cosas totalmente diferentes. Son dos sistemas de justificación, como siempre he enseñado. Este tema lo he dicho, yo acentúo mucho en eso. Hay gente que dice, pero otra vez, es que hay que acentuar en eso hasta que usted no entienda. Tuve un profesor en una ocasión en Univalle que siempre que entrábamos enseñaba estática y dinámica, unas materias bien tremendas, difíciles, y resulta que siempre que entrábamos él nos hablaba de los vectores, hasta que un día se paró un alumno y le dijo, profe, ya estamos aburridos de los vectores, ya entendemos. ¿Entiendes? Sale al tablero. Lo sacó al tablero, le dijo, haz esto, trázame el vector. No pudo. No entiendes, y hasta que no entiendan vectores, no les doy dinámica y estática. Es lo mismo. Hasta que no entiendas la diferencia entre la gracia y la ley, no te ha amanecido. No sabes ni el pacto en que estás parado. Aún para ministros eso es una realidad. Siempre hemos dicho, y hay mucha gente, usted lo escucha, hay gente que maldice al pueblo citando la ley de Moisés. Una ley derogada, que nos sirve de ejemplo, pero que no nos cobija.
En vez de avanzar en la gracia y enseñarle a la gente la gracia, Pedro murió diciendo sus últimas palabras. Las últimas palabras del apóstol Pedro, ¿sabe cuáles fueron? El hombre más usado en la gracia de Jesús. El hombre más usado. Su sombra sanaba. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y las últimas palabras de Pablo en la carta de Hebreos. La última carta fue de Timoteo, pero en la carta de Hebreos, asumiendo que es de Pablo, las últimas palabras de Pablo dicen: no se alimenten de viandas, no sirven para nada. Los viandas, hablando de la ley, no sirven para nada. Crezcan en la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, el pacto que ustedes viven, el pacto que ustedes viven, conózcanlo, conózcanlo, conózcanlo. Hebreos capítulo 13, conozcan de ese pacto. No se alimenten de viandas que nada le ha servido a los que se han alimentado de ellos, no les sirven de nada, vuelven atrás y vuelven a ser esclavos de sus pecados. En Romanos utiliza dos pasajes el apóstol Pablo y con esto cierro. Dice así, Romanos capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En un plano personal lo entendió el apóstol Pablo y se lo dijo en un plano en general para toda la nación, porque yo les doy testimonio, Romanos 10:2, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, el vestido de la gracia, y procurando establecer la suya propia, el vestido viejo de la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley finaliza cuando usted se entrega a la gracia, y también se lo dijo en un plano personal a todo aquel que cree. Romanos capítulo 7, versículo 4. ¿Acaso ignorás, hermanos? Desde el 1 lo leo. Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea al hombre en tanto que él vive. Porque la mujer casada, y da el ejemplo del matrimonio, por eso Jesús dijo, él es el esposo, y Juan dijo, él es el esposo, yo soy el amigo, y ahí está la esposa, y esposo y esposa lo liga una ley. Pero aquí estamos hablando de un matrimonio del cristiano con la ley de Moisés. Cuando debe estar casados con la gracia de Jesús, dice, porque la ley, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero cuando el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es viuda, ahora puede casarse con el que quiera, o quedarse viuda, recordando a su marido, también lo puede hacer. Versículo 3, Romanos 7, así que si en vida el marido se uniera a otro varón, ahí ya está otra cosa, está infringiendo una ley que la une a su marido, entonces será llamada ¿qué? Adúltera, pero si su marido muriere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido no será adúltera, porque murió el anterior, y con él murió la obligación que tenía con él. Ahora el versículo 4, esta carne tenía obligación con la ley de Moisés, pellízquese por favor, sí, esa carne, aunque usted no fuera hebreo, judío, por lo que la ley daba conocimiento del pecado, esta carne estaba unida a la ley de Moisés, y por eso lo condenaba a usted. Entonces dice así el versículo 4, así también vosotros, hermanos, nosotros, habéis muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué significa eso? Significa que a través de Cristo Jesús, porque esta carne suya era condenada por la ley, entonces Jesús recibió la condenación del pecado en su cuerpo, para que usted no reciba la condenación del pecado, pero al morir eso, y murió Jesús, la condenación del pecado por la ley, entonces usted ahora es libre por la gracia de Jesús. Es la única manera de poder estar delante de Dios sin ser acusados por la ley, porque ya alguien pagó, y una condena no se paga dos veces, ya alguien pagó. Jesús pagó la condena que usted merecía por la ley de Moisés, aunque usted no fuera israelita. Pero al conocer los 10 mandamientos ya usted era convicto, porque usted no podía amar a su prójimo como usted mismo. Solo para darle un ejemplo de los 10 mandamientos, que nadie los cumple. Jesús le dijo en Juan capítulo 7 a los sacerdotes y a los fariseos, ninguno de vosotros cumple la ley. Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley, no a abrogarla. Pero después de cumplirla, Él dejó a un lado la ley, santa, justa y buena, y ahora Él quedó como el camino de regreso al Padre. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por la ley de Moisés no va a llegar nadie, y nunca llegó nadie. Todos fueron llegados y traídos a la presencia de Dios por la gracia, desde los antiguos. La gracia que a futuro miraba a los antiguos hacia el sacrificio perfecto de Jesús. Y la gracia que ahora, en retrospectiva hacia el pasado, miramos según la obra que Él hizo hace 2000 años. Por eso siempre decimos, Señor,
En la cruz conocimos, Señor Dios, nuestra salvación y fuimos libertados de la condenación de la ley. Ahora somos libres, como dice ahí Romanos capítulo 6. Porque cuando eras esclavos, versículo 20, del pecado, eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, porque la ley murió para nosotros, ¿y quién le daba vida al pecado? La ley. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15. El poder del pecado es la ley. Mientras la ley esté, el pecado está vivo. Echa la ley, ahí está la ley, el decreto. Pero ahora, más ahora que habéis sido libertados del pecado porque la ley fue quitada en medio y ya no nos acusa, ahora habéis sido hechos siervos de Dios y tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora sí podemos andar en las obras que a Dios le agrada. Entonces, ¿sí ve que esta parábola era vital? Uy, sí, claro, eso marca un derrotero. Es decir, aquí esto fue la bisagra. Aquí se dio el desprendimiento del judaísmo y comenzó a ser el cristianismo, el evangelio de salvación. De allí salió, y para eso era necesario dejar eso allí. Es lo viejito, es lo añejo, y no voy a mezclar una cosa con la otra. Va a quedar como testimonio, 1 Corintios capítulo 10. Va a quedar como ejemplo. Estas cosas les acontecieron a ellos y quedaron registradas, escritas para nosotros, para amonestarnos, para hacer ejemplo. No es nuestra línea de tradición, no es nuestro derrotero. Nosotros no vamos a cumplir las fiestas de Leví, las fiestas levíticas. Nosotros no vamos a guardar la cultura judía, la idiosincrasia de ellos, porque a ellos no les sirvió, y si no les sirvió, mucho menos nos servirá a nosotros. Nosotros ahora estamos en un mejor pacto, sobre mejores promesas, basados en un sacrificio eterno que alguien hizo por nosotros un día, sin conocernos. Más bien, sin nosotros conocerle a Él sí nos conocía. Y ese es nuestro fundamento de fe. Ese vestido es perfecto. Por eso dice en Apocalipsis que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Ese es el vestido nuevo. No fue una colcha de retazo lo que Jesús vino a hacer con nosotros. Hasta ahí te lo dejo y vamos a, en la siguiente entrega, dar lugar a la tercera parábola. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo creo que no hay nada más que decir. Solo te pido, Dios, que el pueblo de hoy conozca el pacto en que le costó la vida a tu Hijo. Ese pacto, tú pusiste el Cordero Dios que quita el pecado del mundo. Y ese pacto le costó la vida a tu Hijo, Señor. Y sufrimiento, gotas de sangre sudó antes de ser entregado. Padeció, pero la Escritura dice que gracias a Dios fue entregado. Si no, no hubiera salvación para nadie. Padre, gracias, te alabamos, te bendecimos por haber hecho con nosotros un nuevo pacto, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Dios le bendiga. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de enseñanza e instrucción bíblica.